Nos habíamos quedado acá, que es la esplenomegalia, como uno Otro de los apoyo hallazgos. como material de trabajo, aparte del video, ¿qué tenemos a la mano, jóvenes? Los micrófonos. Bien, ahora sí creo, ¿no? Entonces, la esplenomegalia acomoda las manifestaciones a la inspección de lo que es la patología del vaso, ¿no? Una vez que hemos hecho esta inspección, identificado algunos hallazgos, a lo que es la percusión. Bueno, antes de la palpación, vamos a percusión. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra percusión? Ah, aquí está. Percusión esplénica. La percusión esplénica hay que tomar en cuenta para esto, lo que habíamos mencionado anteriormente, que el vaso no es visible ni es palpable. Normalmente no es visible ni es palpable, ¿no? Eso por el tamaño y la localización que tiene el órgano. Sin embargo, nosotros podríamos identificar una leve matidez esplénica a través de la identificación del punto de Castell, que como dice acá, que ya no es un punto, ¿no? Es un área muy pequeñita de matidez esplénica, que podríamos encontrarlo en ciertas situaciones. Normalmente no es visible ni palpable, como habíamos indicado. Y cuando el vaso crece, lo hace en dirección hacia el ombligo y hacia abajo, ¿no? Hacia adentro y hacia abajo. Entonces, para esto, esta es la única situación en la que el médico se posiciona a la izquierda del paciente, ¿no? Cuando ustedes, si se acuerdan, durante todos estos módulos habíamos dicho siempre a la derecha. Sin embargo, la evaluación de vaso es la única excepción en la cual el médico se posiciona a la izquierda del paciente para ciertas maniobras de palpación del vaso, de palpación y percusión, en este caso la percusión. Para esto vamos a pedir al paciente que adopte la posición de Schultz, así se llama, Schultz, ¿no? Y que consiste en un decúbito lateral del lado derecho, a diferencia de la posición de Pachón, que es izquierdo, en este caso es decúbito lateral del lado derecho, con el brazo del lado izquierdo sobre la cabeza, ¿no? Dejando descubierto todo lo que es la región esplénica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a percutir sobre la línea medio axilar, sobre la línea medio axilar, más o menos desde el segundo o tercer espacio intercostal que está proyectado a este nivel, y vamos a ir percutiendo hacia abajo, ¿no? Y más o menos a nivel de la novena costilla o noveno espacio intercostal vamos a encontrar cierto cambio de sonoridad a una submatidez. No muy apreciable, pero es posible encontrar, ¿no? Y ese cambio va a estar persistiendo casi 2 espacios intercostales. Hay aquí sonoridad, más o menos entre el octavo o noveno espacio vamos a encontrar matidez, y a nivel del décimo espacio se pierde la matidez, ¿no? Es un pequeño espacio ahí de submatidez o matidez plénica que la podemos identificar. Básicamente este es el denominado punto de Castell. Pero ya identificando esta área, lo que vamos a hacer es percutir en ese espacio de matidez que hemos encontrado hacia lo que es la línea axilar anterior, ¿no? Solo ese espacio, digamos, encontramos algo de matidez a nivel del octavo espacio hasta el décimo. Entre octavo y décimo vamos a percutir hacia lo que es la línea axilar anterior. Y tiene que, digamos, repetirse este mismo sonido en dirección hacia adentro, ¿no? O sea, tenemos que encontrar también una matidez esplénica hacia adentro. Esto es lo que denominan el punto de Castell, ¿no? Que nos ayuda a identificar lo que es la proyección esplénica del área esplénica. Que claro, es un poco complicado, digamos, identificarlo cuando no tenemos esplenomegalia. Pero ya cuando el hígado, el vaso crece, perdón, como vemos aquí en el dibujo, es mucho más fácil poder identificar la matidez esplénica, ¿no? Pero es una de las técnicas que empleamos para identificar si es que existiese crecimiento del vaso o no en la posición del Schultz, con el médico a la izquierda, percutiendo desde la línea medio axilar, más o menos desde el tercer espacio intercostal hacia abajo, identificando el cambio de sonoridad a una matidez esplénica entre el octavo y noveno hasta décimo espacio intercostal. De este espacio vamos a percutir hacia adelante, hacia lo que es la línea axilar anterior, desde la línea axilar media, también evidenciando la presencia de esa matidez esplénica característica. Entonces, esta es la percusión de vaso, ¿no? Lógicamente, cuando hacemos la parte práctica es más fácil identificar el sonido y todo aquello, pero es de la forma en la que debemos hacer la percusión, en la posición de Schultz y el médico a la izquierda del paciente. Una vez que percutimos el vaso, vamos a pasar a la palpación. Para la palpación también hay muchas técnicas, ¿no? Hay varias técnicas que podemos emplear, no es necesario que hemos todas, con una sola es suficiente, pero en este caso sí el médico debe estar a la izquierda del paciente. Es la única excepción en la cual el médico se posiciona a la izquierda del paciente. Una de ellas es la palpación monomanual de vaso, ¿no?
En este caso, nos posicionamos más o menos a la altura de la cabeza del paciente, como mirando los pies, pero a la izquierda, y hacemos una especie de garra o cuchara con los dedos y vamos a tratar de introducir por debajo del reborde costal, en dirección hacia la región del hueco axilar. Aquí también podemos pedir al paciente que inspire, ¿no? En esta palpación monomanual, donde si existe crecimiento del vaso, vamos a poder palpar con facilidad. De lo contrario, no, porque el vaso no es palpable ni es visible. Eso hay que tomar en cuenta. La otra técnica palpatoria es la de Middleton, que está acá, ¿no? Fíjense, en la cual el médico también va a estar a la izquierda del paciente. Y lo que vamos a hacer básicamente es pedir al paciente que introduzca el antebrazo detrás de la espalda, ¿no? En la región lumbar. Esto ayuda a que proyecte un poco más la región esplénica y podamos palpar mejor en el caso de que existiera una esplenomegalia. Con una de las manos vamos a relajar la pared a nivel del tórax, a nivel de las últimas costillas. Vamos a tratar de desplazar, haciendo una presión hacia adentro. Con esto relajamos la pared abdominal. Y con la otra vamos a ir palpando desde la región umbilical hacia lo que es el hueco axilar, tomando eh, poniendo nuestros dedos como en cuchara o en garra, ¿no? Desde la región umbilical hacia lo que es el hueco axilar, pero con esta otra mano vamos a tratar de relajar la pared, como que estuviéramos haciendo una presión, pero desplazando la pared hacia adentro. Con eso se relaja lo que es la pared abdominal a este nivel y fácilmente podríamos palpar, si existiera crecimiento del vaso, la presencia de esplenomegalia. Lógicamente, si no hay aumento de volumen, pues no vamos a palpar absolutamente nada, ¿no? Esta es la de Middleton. La otra variante es un monomanual, como vemos acá, de la técnica de Middleton. La otra técnica es en posición de Schultz, ¿no? Como vemos acá, la maniobra de Nayeli se llama. Esta maniobra de Nayeli consiste en lo mismo, pero en posición del cúbito lateral derecho, y con la mano, como en garra, vamos a ir palpando desde la región umbilical hacia lo que es el reborde costal con dirección al hueco axilar. Si existiese esplenomegalia, con toda facilidad vamos a palpar el vaso, de lo contrario es imposible. La otra técnica es la de Merlo. Esta quizá es una de las técnicas más empleadas porque se hace también en la posición de Schultz, de cúbito lateral derecho, el médico a la izquierda del paciente y con una mano, con esta, va a completamente desplazar la pared, ¿no? La piel, todo lo que es la piel y todos esos tejidos subcutáneos hacia lo que es la región umbilical, tratando de relajar la pared. Y con la otra mano vamos a ir introduciendo desde la región umbilical hacia lo que es el reborde costal como una cucharita, tratando de encontrar el vaso en caso de que existiese esplenomegalia. Entonces son las maniobras que podríamos emplear para la palpación de vaso. La monomanual, la de Middleton con su variante, la de Nayeli y la de Merlo, ¿no? Y la de Merlo quizás es la que más se emplea. Una variante de esta técnica también es colocar la rodilla del explorador, con ambas manos hace lo que habíamos descrito, ¿no? Con una mano desplaza todo lo que es la piel y todo el subcutáneo para relajar la pared, con la otra va palpando, pero con una de las piernas, la pierna derecha en este caso, el muslo en realidad, coloca detrás de la espalda como que protruyendo más la región del hipocondrio, ¿no? Como empujando. Entonces, de esa forma podemos con mayor facilidad palpar lo que es el vaso. Pero recuerden, si no hay aumento de tamaño del vaso es imposible, no vamos a palpar absolutamente nada. Aquí está lo mismo, esto más que todo les traje para que vean cómo es la palpación bimanual de contraposición y de yuxtaposición, ¿no? Esta es otra variante, digamos, esto es a lo que me refiero, ¿no? Fíjense aquí, en la de Middleton, cómo está con el brazo atrás, y el médico con una mano está desplazando los tegumentos para relajar la pared y con la otra mano va a ir palpando desde lo que es la región umbilical, ¿no? Esa es la variante. Y lo mismo, aquí sí se nota, fíjense, la rodilla del médico está flexionada, empujando la región posterior, ¿no? Como que protruyendo más lo que es la región del hipocondrio. Con esta mano está desplazando la piel, los tegumentos para que se hagan más relajados y con esta otra va a ir palpando en posición de Schultz, ¿no? Palpación de mm, vaso. Son algunas variantes, ¿no? Y esto es para ver más o menos cómo es la palpación bimanual de contraposición y de yuxtaposición, cómo debemos entrelazar los dedos, ¿no? Cuando queremos una palpación bimanual. Y básicamente esa es la evaluación de hígado y vaso, ¿no es cierto? Entonces, no es difícil, es relativamente fácil, sobre todo en vaso, cuando hay algún signo a la inspección, es mucho más sensible las maniobras de palpación. Y en hígado, básicamente hay que buscar desde la inspección, desde la anamnesis. Cuando hablamos de exploración de riñón,
ya se hace un poquito más difícil, ¿no? Ya no es tan fácil. Recordemos que el riñón es un órgano retroperitoneal, por lo tanto, no es muy fácil acceder desde la exploración externa. Sin embargo, igual que en la exploración de hígado o de vaso, tenemos que hacer una anamnesis previa. Y la anamnesis nos va a ayudar a identificar signos de patología renal. ¿Cuáles vendrían a ser? Por ejemplo, presencia de edema, ¿no? Y el edema es muy característico, generalmente afecta al tejido laxo, los párpados, ¿no? A diferencia del edema de origen cardíaco, que afecta a las áreas de Cleves, igual que el edema de origen hepático. En cambio, el edema de origen renal, pues afecta a tejido laxo, ¿no? Y generalmente es matutino, el paciente se despierta y amanece con los ojos hinchados, ¿no es cierto? En cambio, el edema de origen renal o hepático es vespertino al finalizar el día. Entonces es importante identificar, ¿no? La presencia de edema palpebral, por ejemplo, en pacientes con patología renal, lo mismo que la litosis, el factor eh, renal que podría darse en pacientes urémicos, el factor urémico, ¿no? También, digamos, la presencia de anemia. Recordemos que el riñón interviene mucho en lo que es la producción de glóbulos rojos, ¿no es cierto? A través de la eritropoyetina y demás. Por lo tanto, una alteración en su función nos puede dar como manifestación también grados de anemia en el paciente. Alteración en la frecuencia de micción, por ejemplo, ¿no? Evacuatoria miccional, también podría darnos alteración macroscópica en la orina, por ejemplo, la producción de espuma llamativa, nos habla de que hay pérdida de proteínas a nivel de la orina por afección del riñón. También sintomatología eh, renal, como por ejemplo dolor en la micción, la poliuria, la poliquiuria, el dolor a nivel de la región lumbar, que son algunos signos o síntomas que debemos identificar desde la anamnesis, ¿no es cierto? Es lo importante. O bien muchos pacientes acuden y nos dicen, doctor, estoy orinando sangre, ¿no? La hematuria. La hematuria es importante identificarla, puede ser causa de muchas patologías, desde benignas hasta malignas, por lo tanto, es importante identificar aquello. Entonces, la exploración del riñón comienza desde la anamnesis. Una vez que hemos hecho esa anamnesis, pasamos a la física en sí, el examen físico. Y acá, básicamente, la inspección mucha ayuda no nos va a dar, ¿no? ¿Qué podríamos observar? Quizá la presencia de edema a nivel palpebral, ¿no es cierto? Pero más que todo acá lo que nos va a ayudar va a ser la palpación. Y en la palpación, la búsqueda de los puntos renureterales, lo que habíamos visto en la clase anterior. Esa es, digamos, aquí está, ¿no? Esa es la aplicabilidad en este caso cuando hacemos examen de riñón en la palpación digital de los puntos renureterales. Ahí tenemos el punto renureteral superior a la altura del ombligo, representa la emergencia de lo que es el uréter de la pelvis renal. Luego tenemos el punto ureteral medio, y el punto uretral inferior que nos representa la unión del uréter con la vejiga, que es accesible a través del tacto rectal simplemente. Entonces, la presencia de dolor en estos puntos renuretrales nos puede hacer pensar en patología renal. Respecto a la palpación, también hay algunas técnicas, ¿no? Que no son muy sensibles. Ese es el problema de riñón, porque es un órgano retroperitoneal. Pero para conocimiento tenemos el método de palpación de Guillain, por ejemplo, que es muy parecido al de Chofar del hígado, que lo que tratamos de hacer es pelotear a nivel de la fosa renal, no ya acá arriba, como lo que hacemos en hígado, sino a nivel de lo que es la línea imaginaria que pase por el ombligo, ¿no? Ese nivel. Luego tenemos también la maniobra de Montenegro, que se hace en el cúbito ventral, que es mucho menos sensible, y la maniobra de Israel, ¿no? Que tienen también sus variantes, pero como les digo, es muy difícil, ¿no? Aquí hay tres procesos que llevan, ¿no? El proceso de identificación, palpación y escape que tiene, pero que en la práctica real es muy difícil poderla identificar, ¿no? Porque son órganos de difícil acceso, los riñones. Sin embargo, periféricamente podemos encontrar algunos signos o síntomas. Por eso es que no, digamos, tomamos mucha atención en lo que es palpación de riñón, porque es muy difícil acceder. Ahora, una de las técnicas que sí es importante aplicar es la puño percusión renal. Esta sí la aplicamos, ¿no? Por ejemplo, cuando encontramos puntos ureterales positivos, sí tenemos que buscar la presencia de una puñopercusión renal positiva. Y esto lo que hacemos es con el paciente sentado sobre el borde de la camilla, podemos hacer una percusión renal directa, o mejor si es indirecta, interponiendo una mano en la fosa renal y con la mano empuñada de la mano más hábil, pues percutimos o golpeamos con mucha delicadeza lo que es la fosa renal. En caso de que existiera un proceso inflamatorio que afecte el órgano mismo, su cápsula, pues el paciente va a referir mucho dolor en esta maniobra, ¿no?
Eso se da en las pielonefritis agudas. El paciente viene con lumbalgia, fiebre, náuseas, vómitos y con hacer la puñopercusión, pues positiva. Lo mismo ocurre, digamos, en pacientes que tienen una litiasis renal y cuando el lito está en la parte superior, más o menos desprendiéndose de la pelvis renal o a nivel de la pelvis, va a haber una puñopercusión renal también positiva, ¿no es cierto? Siempre hay que hacerla de forma comparativa y bilateral. Puntos ureterales, superior, medio, inferior, y también la puñopercusión renal de uno y otro lado. En cuanto a la palpación, como les digo, no nos aporta mucha información, a no ser si que tuviéramos un tumor enorme, ¿no? Como el tumor Wilkins, por ejemplo, en riñón, pero es mucho más raro. Para esto tenemos otras técnicas de imagenología que nos va a ayudar más, porque la técnica, digamos, clínica semiológica nos va a aportar muy poca información. Pero sí, durante la anamnesis vamos a investigar ciertos signos o síntomas, como los que habíamos mencionado, que nos van a dar una idea clara si el paciente está presentando algún problema renal. Otra técnica también que no está descrito en muchos libros es la maniobra de abogadro, así se llama, ¿no? Abogadro, que consiste en hacer un peloteo haciendo una pinza con el pulgar y los demás dedos a nivel de lo que es la fosa o el flanco, tanto derecho o izquierdo, dependiendo de la situación. Agarramos con una sola mano, como una pinza este sector, y vamos a pelotear. Esto es muy frecuentemente se emplea cuando queremos ver pacientes con litiasis renal. Y esta maniobra se hace muy positiva, ¿no? En pacientes que está migrando el cálculo, entonces fuera de tener puntos laterales positivos, esta maniobra de abogado también presenta dolor a la movilización, ¿no? Entonces, son algunas técnicas que podríamos emplear para la evaluación de riñón. Pero como les digo, digamos, la parte clínica, mucha información no nos va a aportar en lo que es el examen propiamente dicho, pero cuando hablamos de palpación, pero sí cuando hablamos de anamnesis o identificación de algunos signos y síntomas, ¿no? Entonces, básicamente es eso, como aquí vemos nuevamente, ¿no? Fíjense cómo está haciendo la puñopercusión renal. Es algo que siempre debemos tomar en cuenta en todo paciente con signos, sintomatología de patología renal, sobre todo infecciones urinarias, litiasis, pielonefritis, ¿no? Que podríamos encontrar. También en algunos casos de abscesos renales, que involucran, digamos, la cápsula renal, etcétera, podríamos encontrar estos signos positivos, ¿no? El paciente tiene mucho dolor cuando aplicamos la maniobra. Esta es la palpación de Guillain, pero mucha habría que palpar muchísimo, ¿no? Y se nos dificulta más si el paciente es obeso, entonces hay más dificultades. En un paciente delgadito quizás sí es posible poder hacer esta maniobra de peloteo, pero en otras situaciones se nos dificulta. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? Doctor, Sí, dime. sobre hígado, ¿cuál sería la mejor maniobra para palpar a un paciente en bipedestación? Porque la mayoría que nos indicó eran en camilla, ¿verdad? Correcto, correcto. En bipedestación la mejor maniobra es esta, la maniobra de Devoto, que está descrita solo en un libro leído por si acaso, en el libro de Raimundo Llano es esta, ¿no? La maniobra de Devoto, en la cual el paciente puede estar sentado de pie y el médico se posiciona detrás, como abrazando al paciente y coloca ambos deditos por debajo del borde costal, más o menos desde lo que es la región umbilical, y va ascendiendo, siempre alternando entre inspiración y expiración. Eso es algo que no se deben olvidar, jóvenes, cuando aplican la palpación de hígado. Inspiras, se palpa, expira, se avanza, inspira, se palpa, expira, se avanza. Esa alternancia es importantísima en la palpación de hígado, pero para palpar en pacientes en bipedestación, esta es la técnica descrita, porque las demás son todas en decúbito dorsal, ¿no es cierto? Tal como vemos acá, que también son muy sensibles, nos ayudan bastante. No es necesario que hagamos todas, con que manejen una técnica bien hecha es suficiente, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Doctor, y respecto a la exploración, ¿podemos intentar varias veces las maniobras si es que no alcanzamos a palpar o digo, o a estar contentos con la exploración? Sí, sí, correcto. Se puede hacer esto, ¿no? Lógicamente teniendo mucho cuidado y delicadeza en el momento de aplicar la técnica para no producir incomodidad en el paciente. Pero les comento que no es difícil. Cuando el paciente realmente tiene alteración hepática, como hepatomegalia o alteraciones en su estructura y demás, es muy fácil identificar. En un paciente normal también es fácil palpar el borde hepático, es recontra fácil. No es complejo.
Pero si, digamos, por alguna situación no pudiste, digamos, determinar muy bien las características, puedes repetir la técnica o aplicar otra. Digamos, tú aplicaste la técnica de chofar, digamos, pero como que no te dio mucha información, pues entonces aplico la de Matthew, ¿no? Si la de Matthew no me funciona, de Glenard o bien de Gilbert, entonces podrías alternar siempre y cuando haya esa duda, ¿no? Pero una sola técnica bien aplicada y bien empleada, pues nos da la información con toda facilidad. Y esto les digo porque a diario nosotros hacemos esto y en las prácticas también, cuando hacíamos la práctica real, digamos, fácilmente se puede palpar. Es muy facilito palpar el hígado. Ustedes mismos pueden palparse, ¿no? Ahí debajo del borde se nota el reborde hepático, es muy clarito. Entonces no va a haber mucha dificultad cuando quieran hacer la palpación. Y cuando hay una alteración como hepatomegalia, etcétera, es mucho más fácil identificarlo y al tiro se van a dar cuenta que hay algo que está mal. Entonces ya van a ver las características que hemos mencionado, ¿no? Todas estas características, identificarlas. Bien, ¿alguna duda más, jóvenes? O no, no es muy frecuente encontrar. Es raro, sobre todo cuando hay afección digamos, de la circulación a nivel del hígado. Una patología que se puede encontrar soplos es cuando hay trombosis de las venas suprahepáticas. Ese es el síndrome de Buchiari que les había comentado, ¿no? También en la hipertensión portal podríamos encontrar ciertos soplos o cuando hay estenosis o estrecheces de las arterias, que es mucho más raro, pero donde sí se menciona y es posible encontrar es en la trombosis de las suprahepáticas. Ahí podemos encontrar, ¿no? Soplos también a nivel del vaso es frecuente encontrar. Y esto, bien que me preguntaste, pues me recuerda muy bien el caso que tuvimos de una paciente hace el año pasado, que era nuestro compañero de trabajo, ¿no? Una auxiliar, que empezó con dolor ahí en región de flanco hipocondrio izquierdo. Bueno, entonces pensaban que era una litiasis renal, incluso se internó por urología, por litiasis renal, hicieron estudios, todo, no había nada, ¿no? Y cuando hicieron la urotac, la urografía, la tomografía, no sé, con contraste, pues entonces ahí vieron que a nivel de riñón no había nada, pero sí a nivel del vaso. Era un vaso con unas características nada normales, ¿no? Muy irregulares, un vaso muy irregular, nodular, con un ligero aumento de tamaño, ¿no? Y entonces, haciendo algunos estudios más, se trataba de una trombosis de la arteria esplénica. En este paciente sí se escuchaba de alguna forma algunas alteraciones vasculares como soplos, ¿no? Y al final terminó en isquemia y terrible, ¿no? Entonces, hay ciertos casos, no son frecuentes, son raros, pero podría darse la situación, ¿no? Lo mismo que los frotes, mucho más raro aún, pero en pacientes con patología autoinmune podemos encontrar algunos frotes a ese nivel. Muy bien. Doctor, Sí, ¿existe alguna contraindicación en la exploración de alguno de estos órganos que deberíamos saber? a ver, contraindicaciones sí, no, ¿no? A ver, una, digamos, que tal vez no sea contraindicación absoluta, sino relativa cuando hablamos de hígado, vendría a ser el quiste hidatídico, ¿no? El quiste hidatídico. El quiste hidatídico es una parasitosis relativamente frecuente, hemos tenido varios casos en el hospital, que pues podríamos producir la ruptura del quiste cuando tratamos de hacer estas maniobras de palpación de hígado. Y la ruptura de ese quiste va a liberar pues sustancias de tipo antígeno que van a producir una reacción anafiláctica en el paciente y muchas veces muere. Por lo tanto, eso podría ser quizá una no contraindicación absoluta, pero algo relativa cuando hay la sospecha, ¿no? Porque después de haber otra contraindicación que sea directa, pues no ninguna, a no ser que haya un trauma abdominal cerrado, por ejemplo, ahí tampoco podríamos hacer. Suponte que hay un paciente que te llega que lo atropellaron, ¿no? Y tuvo un golpe intenso en el abdomen, pues ahí no vamos a hacer maniobras de palpación, porque de hecho puede haber estallido hepático, estallido esplénico, un trauma abdominal cerrado con hemoperitoneo, pues ahí no vamos a hacer estas maniobras, porque esa sí sería una contraindicación absoluta. Lo único que resta es hacer estudios de imagen y pues una exploración laparoscópica inmediata, ¿no? Eso sí, en esa situación, no. Pacientes que han tenido algún trauma, digamos, una caída de una altura considerable, con trauma de columna, o que tenga un tórax inestable, etcétera, en esos casos vamos a evitar hacer este tipo de maniobras porque podríamos empeorar
el cuadro de base del paciente. Ahí sí tenemos que tomar, digamos, otras técnicas de exploración, no semiológicas, sino ya imagenológicas, para poder ayudar al paciente. Pero siempre y cuando no tenga ninguna de estas situaciones, pues no hay ninguna contraindicación absoluta, ¿no? Sí podemos palpar. Está bien, doctor, gracias. Perfecto. Entonces, habríamos ya concluido lo que es el examen por órganos. No es muy complejo, es fácil. Y nos tocaría entrar a lo más interesante, ¿no? Examen proctológico, que es así como se llama. No es solamente tacto rectal. Pero esto lo vamos a dejar para mañana, así que no se estresen, porque seguro están con muchas clases y exámenes y demás. Ya dejé a Marianne el código de clase para lo que es el módulo 7 de lo que es cardíaco. Sí, no les estoy dejando tarea, jóvenes. Lo que sí les estoy dejando una serie de videos de Bárbara Beis que me parecen que están buenísimos. Y el protocolo, que es el protocolo revisado, que léanlo, está muy bueno ese protocolo. Eso no están no lo van a encontrar así nomás suelto, ¿no? Es algo que recién lo hemos producido. Entonces, ese protocolo es importante que lo revisen. Revísenlos, los videos son largos, muy buenos, excelentes. Están en inglés, pero se entienden muy bien. Y como compensación, digamos, o no como compensación, sino como tarea, digamos, vamos a revisar el software que les había mencionado. No sé si lo vamos a hacer la siguiente semana. Terminemos esto de abdomen. Ya lo tengo funcionando, ya funciona, eso es lo bueno y lo que me gusta. Buenísimo es este software y a los que quieren, pues les voy a pasar porque es muy, muy pequeñito, se puede instalar en cualquier computadora para que lo vayan estudiando, porque tiene mucho detalle también. Entonces, eso lo vamos a repasar para ver esto de los ruidos, soplos, desdoblamientos y demás, que es importante en corazón. El, la tarea de abdomen lo voy a subir entre mañana, yo creo, sí, hasta el viernes, les voy a dar de este módulo, que es de abdomen, que tampoco, no creo que pongamos mucha tarea y se va a hacer algo bien cortito, bien facilito. Esta semana vamos a terminar todo lo que es abdomen con examen proctológico hasta el día viernes y el lunes entramos a neurológico, ¿no? Para eso sí, jóvenes, necesito que lean, por favor. Vayan revisando todo lo que es el capítulo de neurológico. Es amplio, es larguísimo, es harto. Pero vamos a tratar de poner las cosas más puntuales, resumir lo que sea más práctico para ustedes, lo que realmente les sirva. Y de neurológico vamos a tomar tres cosas básicas. El examen general neurológico, la aproximación a lo que es la exploración neurológica en un paciente adulto, lo que son los reflejos, tanto profundos como superficiales, y los pares craneales. Tres cosas nada más, pero esas tres cosas es muy largo, larguísimo. En pares craneales muchas de las maniobras ya las hemos visto a lo largo de los módulos, en cabeza, sobre todo ojos, pero lo vamos a repasar desde el punto de vista neurológico. Entonces, vamos a tener la siguiente semana todo esto de neuro y la subsiguiente va a ser nuestra semana de repasos. Vayan viendo, pónganse de acuerdo entre todos qué cosa quieren repasar más de cada módulo y lo vamos a ir revisando para que así ya tengamos listo para el examen. Y el día viernes de la subsiguiente semana, cuando ya repasemos todo, vamos a hacer una práctica de evaluación. No con todos, ¿no? Solo algunos nada más. Una práctica de más o menos cómo va a ser nuestra evaluación virtual. Va a ser primera vez que vamos a hacer esto, pero hay que ver, ¿no? Para que estén familiarizados. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica. Ya les voy informando más o menos, ponernos de acuerdo con los demás docentes y vamos a hacer una práctica de evaluación entre nosotros, ¿no? En el grupo, para que no sea muy difícil a la hora que hagan su evaluación real, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna duda o pregunta que tengan jóvenes? Doctor, ¿nos va a pasar las diapositivas de tórax y de examen cardíaco? Sí, de pulmón ya está, ¿no? Ya está ahí, todo de pulmón. Ah, ya, Eh, ya. de pulmón hay una tareita, eso tienen que hacerla, por favor, ¿ya? Hay una tarea que hay que hacerla. Importante también. Y de corazón ya hoy día le di el código de clase a Marianne, seguramente les ha pasado. Simplemente que ingresen a Classroom y ahí está. En cardiológico no hay nada de tarea, pero sí hay varios videos que quiero que los revisen y el protocolo también que es importante que lo tengan, porque en base a ese protocolo vamos a hacer la evaluación, ¿no? Las listas de cotejo que nosotros empleamos para la evaluación no es nada más que ese protocolo transcrito en hojita y son los pasitos que está indicado en el protocolo que ustedes tienen que llevar a cabo. Digamos, les decimos, a ver, examen de cardíaco, haga usted inspección de corazón.
Entonces ahí en el protocolo está cuáles son los pasos. Es simplemente cumplir esos pasos con toda la normativa que ya sabemos, ¿no? Y de ahí sale su nota, ¿no? Vamos, usted ha hecho tal, 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 bien, está todo. Entonces es muy objetiva también la evaluación y es simplemente cumplir, por eso es importante que tengan los protocolos. Y además que vayan complementando con las cosas que hablamos. El protocolo de pulmonar y cardíaco están re bien, están excelentes esos, ¿no? Lo hemos hecho recién. Pero los protocolos de los otros módulos, ojalá lo hayan complementado con las clases, porque hay algunas cositas que no están, ¿no? En los protocolos. Eh, Sin embargo, es necesario que lo tengan todos. Entonces, les vamos a ir avisando con tiempo, yo lo voy a avisar, pero como les digo, es más o menos el programa que tenemos. ¿Alguna duda más, joven? Doctor, en la tarea de tórax no nos pasó las diapositivas de tórax, no sé si nos podría pasar. No se ha pasado, está ahí, pero hoy día justo revisé y hay muchos ya que han revisado. Pero a ver, no importa, les voy a volver a pasar el código de clase de tórax. Gracias. Tórax pulmón, Eh, dice. no, solo que no está adjuntado sus diapositivas, no sé si eso nos podría pasar. A O sea, ver, la tarea está. revisen todos, no es raro que sea solo el tuyo el problema. Pero, No, doctor, no se encuentran, solo está la actividad y el protocolo y los videos, no las diapositivas. ya, tú dices la presentación. Sí, Con mucho gusto, pues la voy a añadir, no te preocupes. Ahora mismo, terminando esto, le añado la presentación. No hay problema, no hay problema. gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay más dudas, mañana a las 8 nos vemos para hacer el examen proctológico, que no va a ser muy largo. Hasta el día viernes lo vamos a concluir, quizá mañana también, vamos a ver. Entonces, si no hay más dudas, preguntas, pues nos vemos mañana, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Muy bien, Gracias, jóvenes. doctor.